Hola, buen día. Espero que estén bien. Hoy vamos a ver acerca del polimorfismo. Estamos en la guía número 8 y nos corresponde entender un poco más acerca de esta cualidad de la programación orientada a objetos. Esta característica del polimorfismo es lo que en la vida real nosotros conocemos como polisemia. Es tener un único nombre para muchos significados y eso pues nuestro idioma español es muy rico en ese tipo de palabras polisémicas, como por ejemplo tenemos acá uno de tantos ejemplos, vino. Vino lo conocemos como una bebida fermentada de la uva, ¿verdad? Y también vino es una conjugación del verbo venir en pasado. Así tenemos muchas palabras que las podemos utilizar con diferentes significados y la palabra se escribe igual. En el polimorfismo es muy similar. Polimorfismo viene de muchas formas. Se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales. Es como que mandáramos un mismo mensaje, pero al momento de ejecutarse, pues realiza diferente acción. Y estos mensajes pueden ser a objetos de tipos diferentes, ¿verdad? El único requisito que debe cumplir los objetos que se utilizan de manera polifórmica es saber responder al mensaje que se les envía. Entonces, para aplicar polimorfismo hay 4 técnicas. Estas 4 técnicas son las que tenemos mostradas acá. Y cada una de ellas nos permite reutilizar software, ya que eso es nuestro objetivo. Con la programación orientada a objetos, el objetivo es que trabajemos menos en la parte de programación. Entonces, esto facilita que nosotros vayamos desarrollando y haciendo software cada vez más sencillos de comprender, más rápidos, que tengan confiabilidad y facilidad de uso y de mantenimiento. ¿Cuáles son estas 4 técnicas? La sobrecarga, la sobreescritura, las variables polifórmicas y la genericidad. Cada uno de estos pues tiene su propio concepto y tenemos acá lo que sería la sobrecarga. Esto es algo que ustedes ya están viendo, ya lo vieron en clases, el overloading. Este polimorfismo ad hoc, ¿verdad? A la medida, es un solo nombre de método y muchas implementaciones distintas. Las funciones sobrecargadas normalmente se distinguen en tiempo de compilación por tener distintos parámetros de entrada y o salida. Entonces, por eso es que se le llama sobrecarga. Un mismo nombre de método con diferente cantidad de parámetros o diferente tipo de parámetros y cada uno tiene un funcionamiento diferente. La sobrecarga se hace en una misma clase. Otra técnica del polimorfismo es la sobreescritura o el overriding, que también ya lo vieron en clase. La sobreescritura es el polimorfismo de inclusión, tipo especial de sobrecarga que ocurre dentro de relaciones de herencia. Entonces, esto nos está diciendo, si ocurre dentro de relaciones de herencia, esto nos está indicando de que la sobreescritura se da en diferentes clases que heredan de una clase general. El nombre es el mismo, pero los métodos se encuentran en 2 clases distintas relacionadas mediante herencia. De tal forma de que usted puede tener una clase padre que tiene un método y este método lo van a heredar todas las clases que se deriven de esta clase padre. Pero este mismo método, que se llama de la misma forma, puede que en una subclase tenga diferente cantidad de parámetros, en otra no tenga, o tenga diferentes tipos, o tengan la misma cantidad de parámetros, pero el funcionamiento será diferente. Entonces, esta es la diferencia que tenemos entre sobrecarga y sobreescritura. En la sobrecarga, entonces, vamos a trabajar dentro de una misma clase
y vamos a establecer métodos que van a variar por su cantidad de atributos y por el tipo de atributos. Y en la sobreescritura vamos a trabajar con métodos que están inmersos en diferentes tipos de clases que heredan de una sola clase general. También tenemos las otras técnicas que serían las variables polifórmicas, el polimorfismo de asignación. Es una variable que se declara como de un tipo, pero que referencia en realidad un valor de un tipo distinto. Cuando una variable polifórmica se utiliza como argumento, la función resultante se dice que exhibe un polimorfismo puro. Entonces, esto es como que usted defina una variable de tipo string, pero en realidad en su trasfondo lo está utilizando o está comportándose como una variable tipo doble, por ejemplo, ¿verdad? O como un tipo de un objeto. Genericidad. Esta es otra técnica de polimorfismo y esto consiste en generar plantillas o templates, como lo conocemos en inglés. Es una forma de crear herramientas de propósito general, clases, métodos especializadas para situaciones específicas. Esto podría ser de que usted genere, por ejemplo, una clase en la cual tiene una forma específica para una forma base, digamos, un formulario base para un sistema. Y que este formulario base tenga ciertas características como por ejemplo el tipo de letra, el tamaño de la letra, si va a ser negrita o normal, puede tener el color de fondo o la imagen de fondo, o ya cuando usted esté creando la genericidad, puede ir haciendo cuestiones específicas como la imagen que va a mostrar esa forma, etcétera. ¿Verdad? Entonces, esas son las 4 técnicas del polimorfismo. Sin embargo, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar en este día lo que sería la sobrecarga. Entonces, esto dijimos de que la sobrecarga es crear un método con el mismo nombre de uno que ya existe. Esto es imposible dentro de la misma clase, no nos permite, pero si nosotros tenemos diferente cantidad de parámetros o diferentes tipos de parámetros en cada uno de esos nombres de métodos, pues entonces sí nos lo permite. A este atajo o propiedad se le llama sobrecarga u overloading. Entonces, vamos a ver un ejemplo sobre esto y también vamos a ver unas fechas, los formatos de fechas. Me voy a dedicar primero a lo que sería el ejemplo de overloading. Bien, tenemos un ejercicio, este les aparece en la guía, y en este ejercicio lo que se está haciendo es mostrando una sobrecarga en una clase calculadora. Esta sobrecarga nos está permitiendo, establecer métodos que nos permitan llamar a este método sumar, y este método sumar tiene parámetros de tipo entero y podemos sumar ya sea 2 enteros o 3 enteros. Y también hemos hecho de que este mismo método sumar nos permita concatenar strings y ya sea que sean estos 2 o 3 strings. Entonces, acá vamos a ver cómo funciona este ejercicio y luego vamos a explicar lo que sería el código. Bien, aquí tenemos la pantalla en la cual nos está solicitando 3 valores, pero hagamos de caso que, bueno, yo solo quiero sumar 2 valores y que serían 12 y 3. Sumar me da resultado de 15, está correcto, ¿verdad?
Ahora, este ejercicio, pues le falta trabajarlo en el sentido de que no le pusimos un botoncito de nuevo. Hay que ponérselo, ¿verdad? Para que limpie los valores y podamos probar otros juegos de datos. Entonces, aquí probémoslo ahora sumando 3 valores. 30, 15 y 1. Le damos sumar. Y el resultado nos da 46. Está correcto también. Pero este mismo método se ha creado de tal forma que podamos también concatenar strings. Entonces, vamos a ponerle, ¿verdad? Hola, estimados estudiantes. Y ahí nos muestra, ¿verdad? Hay que agrandarle un poquito más lo que sería este espacio, ¿verdad? Hay que modificar este diseño. Y también si nosotros queremos solamente mostrar 2 valores, ¿verdad? También lo podemos hacer. Hola, estimados, ¿verdad? Entonces acá hemos visto de que sí funciona este código y entonces veamos qué es o cómo está la programación. Tenemos esta clase que se llama calculadora en la cual estamos efectuando ese método de sumar, ¿verdad? Ahorita no hemos definido miembros ni nada de eso, ¿verdad? Tenemos los métodos de sumar y como ven, aquí tenemos los parámetros enteros que solo son 2. El mismo método se llama de la misma forma, devuelve un mismo tipo de valor en estos 2 casos y tiene 3 parámetros, ¿verdad? En este otro caso, aquí nos devuelve otro tipo de valor, pero se llama igual y sí nos lo permite. Y en este caso estamos recibiendo 2 strings y en el otro caso estamos recibiendo 1, 2 y 3 strings. Como ve, pues cada uno de los métodos tiene su propio procedimiento. Sumamos 2 enteros, x más y, y eso es lo que retornamos. Sumamos 3 enteros, lo retornamos. Sumamos un string, ¿verdad? Más un espacio, más el otro string. Ahí los tomamos todos iguales. Igual en el tercero, ¿verdad? En el cuarto método, agarramos un string, más un espacio, otro string, más un espacio y el último string. Entonces, ¿cómo el computador sabe identificar cuál método voy a utilizar? Lo que él hace es verificar cuántos parámetros hay y el tipo de dato que viene. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿verdad? El computador busca, el lenguaje busca cuál es el método que se apega a lo que nosotros queremos como resultado. Entonces, acá usted como ejercicio puede hacer otros métodos para sumar valores tipo doble o decimales, ¿verdad? Aquí como usted quiera. Sí, entonces en la forma, ahí tenemos, ¿verdad? Que inicializamos un un objeto de tipo calculadora para poder hacer la invocación, ¿verdad? De lo que serían los métodos de calcular, de sumar, perdón. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí, claro que tenemos que verificar si los datos que nos están dando son texto, ¿verdad? Y los podemos convertir a enteros. Si no los podemos convertir a enteros, pues entonces se va a otra opción, ¿verdad? Para poder realizar la suma, ¿sí? Bien. Aquí verificamos, usted observa, ¿verdad? Aquí verificamos si podemos convertir a entero el primer valor, si podemos convertir a entero el segundo valor y si también el tercer valor no es nulo, verificamos si también lo podemos convertir a entero, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a saber qué es lo que vamos a aplicar o el computador ahí, ¿verdad? Lo hace, estamos asignando el número
1 y el 2, este sabemos que siempre lo vamos a tener, sin embargo, si no es nulo el valor del texto 3, entonces vamos a tener un número 3 y el resultado va a ser sumar 3. ¿Verdad? 3 números, ¿verdad? Y si no, pues el resultado es sumar 2. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos cuál es, para que no nos dé error, porque si no nos podría dar error, ¿verdad? Que está pidiendo un tercer valor. Entonces sí, le preguntamos si tiene 2 o 3 elementos y entonces ahí llamamos lo que sería el método para sumar 2 enteros o 3 enteros. De igual forma, en el caso de que, observe acá, no pudimos convertir a entero los 3 valores. Por lo menos uno de esos 3 valores era string. Por lo tanto, se va al else y acá lo que hace es preguntar si el tercer valor está nulo. Si está nulo, pues entonces, bueno, si no está nulo, perdón, entonces realiza la suma con 3 strings. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El valor 1, el valor 2 y el valor 3. En cambio, si está vacío el último text box, entonces aplicamos lo que sería el método sumar de 2 strings. Entonces, esto sería la sobrecarga de métodos. Entonces, recordemos, importante, ¿verdad? Que la sobrecarga se da en la misma clase. Y en esa misma clase tenemos varios métodos llamados de la misma forma, pero que la diferencia radica en el número de parámetros o en el tipo de parámetros que se le están dando o en qué es lo que devuelve también. Eso puede variar. Entonces, ahí va a depender de nuestra creatividad, cómo podamos utilizar esos métodos sobrecargados. Si usted se pone a pensar, ¿se acuerda cuando utilizábamos el console WriteLine, por ejemplo, o el write? Usted abre paréntesis y le da una cadena de control que está entre comillas dobles y después le da una coma y ahí empieza a poner el listado de las variables que va a poner dentro de esa cadena de control. A veces poníamos una sola variable, a veces 2, a veces 3, etcétera. Entonces, ¿cómo se lograba hacer esto? Utilizar este mismo WriteLine para poder imprimir 1, 2 o 3 variables o más variables. Eso es gracias a la sobrecarga de estos métodos. Bien. Ahora vamos a compartir un ejemplo, un ejercicio en el cual se está utilizando unas fechas. Entonces vamos a ver cómo funciona. Se los muestro primero cómo funciona para que podamos comprenderlo un poquito mejor. Se ha hecho este apartado especial ya que las fechas no se manejan así como los strings, sino que tienen una forma especial de manejarse. Y este es un programa del Sistema Meteorológico Nacional que ya se los había mostrado, sin embargo, no les había mostrado cómo se valida esta parte de las fechas. En este sistema, lo que se hace es recoger cuál ha sido la temperatura media de los últimos 7 días. Y en base a esas temperaturas, saca cuál fue la mayor temperatura de esos 7 días y cuántas veces se repitió esa temperatura. Entonces, lo que nos interesa en este momento es ver cómo funciona esto de la fecha. Estamos agarrando un Daytime Picker en el cual podemos seleccionar una fecha. Entonces acá, hoy es 20 de octubre, 21 de octubre, y entonces yo le voy a decir que agregué la fecha. Pero me da un error. Lo que dice es que la fecha a ingresar debe ser al menos 7 días antes de la fecha de inicio. Quiere decir de que no puedo ingresar la fecha de este día
porque tengo que ingresar las temperaturas de los 7 días anteriores a la fecha de hoy. Por lo tanto, ninguna fecha que yo escoja, por ejemplo, el 17, le voy a agregar fecha y siempre me mantiene el mismo error. Es decir, que él está validando de que realmente hayan 7 días antes de la fecha que yo le estoy solicitando. Entonces voy a decirle que comience a partir del 10 de octubre. Voy a dar a agregar fecha y ahí sí ya me pasa, ¿verdad? Porque ya hay más de 7 días que han transcurrido a partir de esa fecha. Entonces empezamos a agregar las temperaturas. Y pues ahí usted lo va llenando, ¿verdad? Según las temperaturas percibidas en promedio en cada día. Y pues también esto valida de que usted agregue solamente las temperaturas que debe de agregar. Va, entonces acá ya no puede agregar más porque ya agregamos las 7, ¿verdad? Del 0 al 6. Por lo tanto, le voy a decir que calcule. Y dice cuál es la temperatura mayor, que dice que son 27 y que se repitió una vez en los últimos 7 días. Bien, entonces veamos ahora lo que nos interesa. Es cómo estamos utilizando estos formatos de fecha. Acá tenemos el diseño. Aquí tenemos este elemento, ¿verdad? Que si queremos, podemos ver cuáles serían las propiedades de este elemento. Es un daytime picker. Y usted selecciona, puede ponerle diferentes formatos, ¿verdad? Pero veamos cuál ha sido la programación de esto. Solo tenemos acá en la forma. Cuando nosotros utilizamos un daytime picker, esto nos devuelve seleccionamos una fecha y nos devuelve una variable de tipo daytime. Esta variable no es un string. Esta variable contiene lo que sería el día, el mes, el año, la hora, los minutos, los segundos y creo que los milisegundos también. Entonces es un dato bastante complejo y para obtener la fecha seleccionada, pues entonces este es el nombre del objeto que tengo de tipo daytime picker y entonces para obtener el valor seleccionado lo que pongo es .value como cualquier otra variable, ¿verdad? Si usted tiene un txt, .text sería, ¿verdad? El valor, o si tiene una o otra variable, .value sería lo que tiene como valor. Ahora, ¿cómo puedo agarrar solamente la fecha del sistema? Porque esto, el value del objeto que yo tengo seleccionado, es la fecha que se selecciona en el daytime picker. Pero, ¿cómo puedo saber la fecha de hoy? Esa instrucción es con un tipo de datos daytime y le ponemos este método now. Daytime now nos devuelve la fecha de este día a esta hora con estos minutos y estos segundos. ¿Sí? Y en este año, ¿verdad? Entonces, puede ser, ¿verdad? Si usted agarra el daytime now y dentro de un minuto lo vuelve a agarrar el daytime now, ya no va a ser igual, ¿verdad? Porque esto es bien específico, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer comparaciones de una fecha con otra? ¿Cómo voy a decir, por ejemplo, si una persona me dice que nació en el año 2000, ¿verdad? Y que ahorita estamos en el 2021. Claro, o sea, para nosotros es fácil decir, bueno, 21 menos 20, tiene 21 años. Sí, ¿verdad? Pero no es lo mismo que nos dijera que estamos en el 2021 y la persona nació en el 85, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya es más difícil hacer el cálculo. Entonces acá, obviamente, en el
programa nosotros tenemos que calcularlo, ¿verdad? Porque es el programa el que lo tiene que sacar. ¿Cómo sacamos esa diferencia de tiempo? Bien, aquí tenemos que, si bien es cierto, tenemos un tipo de datos datetime cuando nos devuelve un valor, es el datetime picker, pero vamos a utilizar este tipo de objeto, que es un time span, ¿verdad? Que nos va a sacar como una parte, ¿verdad? En la cual podemos sacar una diferencia de tiempo. Y entonces yo puedo restarle la fecha de hoy, que la agarramos con el datetime now. La fecha de hoy, le voy a restar la fecha de el valor que escogió la persona. Y así es como determino si realmente está introduciendo una fecha que fue hace más de 7 días a partir de la fecha de hoy, o me está poniendo una fecha que no cumple con los 7 días. Por lo tanto, aquí está esta diferencia de tiempo, ¿verdad? Este hoy, que es el datetime now, la fecha de este día, menos la fecha que seleccionó la persona en el formulario. Y entonces esto me va a dar la diferencia de tiempo. Acuérdese que acá no me da, por ejemplo, ¿verdad? Si hoy, comparándolo con la fecha que seleccionó la persona, digamos que aquí pasaron 10 días, pero el resultado de esta resta no van a ser esos 10 días, van a ser los 10 días con tantas horas, con tantos minutos y con tantos segundos. Por eso es que el tipo de valor que devuelve, ¿verdad? Es un time span, no es un valor entero, ¿verdad? Aunque nosotros, pues, para nosotros sea fácil decir de que si hoy es 10, y hace 7 días fue 3, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo esa diferencia. Ahora, la diferencia, como les digo, esto no es 7 la respuesta, sino que aquí me está sacando todo ese diferencial de tiempo, horas, minutos, segundos, años, etcétera. Ahora, pero a mí lo que me interesa es saber cuántos días han pasado de una fecha entre otra. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar de este time span solamente la parte del tiempo, ¿verdad? Que en esta diferencia de tiempo me dé solamente los días. Eso es lo que le estoy diciendo. Si yo quisiera saber cuántos meses han pasado, pues entonces solamente agarro la parte de months. Y si quisiera saber cuántos años han pasado, ¿verdad? Para sacar la edad, por ejemplo, le pondría year. Entonces acá, eso sería cómo poder utilizar esas fechas y cómo validarlas. En la guía tienen ustedes un poquito más de explicación y de ejemplo para que los puedan utilizar. Les voy a subir este ejercicio. Ya lo tienen subido en el aula virtual, sin embargo, se los voy a subir nuevamente para que puedan ver este manejo de las fechas que no se los había incluido antes. Y también les voy a subir el otro ejercicio para que lo puedan comprobar. Bien, muchas gracias. Cuídense y nos vamos a quedar con lo que sería repartir los ejercicios.